Sí, muy buen día, ¿cómo están? Aquí en el 21 programa del ciclo en el Club del Ajedrez. Bueno, en el día de hoy luego, para cerrar el programa, vamos a estar mirando dos partidas previos a mi estilo dinámico posicional, cuando era un jugador de ataque, que era muy temido por entonces a nivel nacional, porque bueno, estaba entre los primeros lugares del ranking, pero mi estilo de juego era tan agresivo que era como si uno dijera jugar al todo o nada. Tenía que ver con sacrificios de material, de iniciativa constante contra el rey adversario, y bueno, he hecho algunas partidas que han sido importantes para la época y conocidas contra jugadores incluso muy destacados del ajedrez en argentino. Digamos que era para mis colegas de entonces un jugador temido, sobre todo cuando yo tenía las blancas, porque tenía una iniciativa constante desde el inicio, incluso no arriesgando en esas partidas, entregando algún material para conseguir dinámica en el juego. Con la madurez y con el paso del tiempo, ese estilo se convirtió en un juego un poco más universal, y acá llegamos finalmente al motivo de mi último libro, de algunos de ellos que hablamos del estilo dinámico posicional. Pero bueno, antes de llegar a la parte técnica concretamente, les comentaré un poco de la historia, mis historias con respecto al ajedrez viviente. El primer ajedrez viviente que desarrollé fue en España, ya de esto el año 1992, donde yo había estado de gira durante 3 años, compitiendo en distintos torneos de toda la península ibérica, como así también en el lugar de mi residencia por entonces, que era la provincia de Tarragona. Allí hice un ajedrez viviente con los chicos del Club Peó 8, que significa en catalán peón 8. Y entonces habíamos hecho para una de las fiestas del pueblo, La Senia, un ajedrez viviente con los chicos vestidos con trajes típicos, y bueno, en el centro de la ciudad, en el festejo en las fiestas del pueblo, con la presencia del alcalde de la ciudad y con gente que vivía por allí, los pueblos vecinos, un multitudinario ajedrez viviente. Ya pronto voy a tratar de traerle algún tipo de video con relación a esto, porque luego acá en San Isidro ya venimos haciendo alrededor de hace 12 años, en motivo de la Expo Cultura, que siempre se hizo durante muchos años en el Tattersall de San Isidro, solía ser el acto central, y ahí conmemoramos partidas, no solamente partidas famosas, partidas mías, he hecho en alguna ocasión, por ejemplo en el ajedrez viviente de España, que yo les hice mención, se vio una de las partidas que vamos a ver en el día de hoy. Y después esa misma partida la hicimos en un ajedrez viviente, acá en San Isidro, como así también de los destacados jugadores mundiales de todas las épocas. Hemos realizado aquí en San Isidro, ya sea en la Expo Cultura, en el Tattersall del Hipódromo San Isidro, como en los últimos años que se desarrolla sobre el mes de noviembre, en la Plaza de Martínez, que allí se hizo el anfiteatro, como también uno de los principales actos que suele desarrollar la Dirección de Cultura y Comunicación. Bueno, entonces vamos a ver entonces en su momento partidas de esa modalidad. Y luego les decía que habíamos pasado partidas de Kasparov, de Fischer, de Karpov, de Judith Polgar, que fue la jugadora más importante del mundo del ajedrez de la historia. Los otros 3 fueron campeones mundiales, y después creo recordar también de José Raúl Capablanca, que fue el único campeón mundial de habla española porque era cubano, de Alexander Alekhine, que fue el primer campeón mundial ruso de la época también posterior a Capablanca, año 1927, cuyo campeonato mundial entre ambos se desarrolló acá en Buenos Aires. Y después, otros grandes jugadores como Miguel Tal. Miguel Tal tenía la característica de juego del todo nada, de sacrificios materiales para lograr iniciativa, y si bien podían luego ver los rivales que había algún error de cálculo, que no era exacto el sacrificio, pero sí creaba tal
tal lío en el tablero, tal complicación, que era como imposible poder encontrar la solución de tantos problemas que se ponían en el tablero. Y creo recordar también haber visto alguna partida de Lasker y de Botvinnik. Bueno, todos esos grandes jugadores hemos desarrollado acá en San Isidro partidas de estos genios del ajedrez mundial y bueno, y siempre representándolos con los niños. Entonces siempre se hacía una preparación en cada centro relacionado con la Subsecretaría de Cultura y Difusión, y luego esas partidas eran entrenadas previamente por los chicos junto a los profesores. Incluso en los últimos años hemos puesto un camillero y hemos puesto, digamos, todo iba con músicas de época que le daban una mayor gracia, incluso cuando se comían una pieza, esa pieza quedaba tirada en el suelo y venían los camilleros y se creaba un acting, y lo vamos perfeccionando año tras año, y bueno, voy a ver si este año podemos llegar a grabarlo y entonces mostrárselo a ustedes de cómo queda representado el ajedrez viviente, porque hay de todo un poco en esta modalidad del ajedrez viviente, un poco de la parte artística, de la puesta en escena del evento, como así también la parte técnica ajedrecística, porque está detallada esa famosa partida que fue importante en un momento de la historia del ajedrez, y entonces, bueno, está la parte técnica que se va comentando y la parte artística justamente que se va desarrollando a través de los propios niños. Y bueno, y la gente lo mira con atención porque, digamos, de alguna manera es como ir ganando adeptos. Se está mirando también la posibilidad de desarrollar un ajedrez viviente en Puerto Libre, acá en Juventud Prolongada. O sea, siempre que nos han visto actuar aquí en San Isidro, eso ha tenido cierta difusión y han querido, digamos, llevar este ajedrez viviente a otros lugares, porque, bueno, se mezcla un poco, como les he dicho, la parte de los trajes que vamos realizando, como también la parte técnica ajedrecística y la parte de actuación de los propios niños que concurren en la escuela de ajedrez y que son actores fundamentales de todos esos eventos. Bueno, también dentro de poco tiempo voy a recordar algunos otros momentos de mi trayectoria, por ejemplo, la llegada de Kasparov a la Argentina, corría el año 1990 y yo creo que era 1993, un año después de mi gira española, bueno, que yo me había radicado nuevamente en Buenos Aires, y bueno, al poco tiempo se hizo el Campeonato Mundial Juvenil aquí en Argentina. Recuerdo un torneo importante donde ganó el Campeonato Mundial Pablo Zarnicki, y bueno, en ese momento se estaba jugando ese Mundial en el Club Argentino de Ajedrez, y entonces estuvo Kasparov jugando contra el equipo olímpico argentino. Y durante ese evento, ese día que Kasparov, el mejor jugador de todas las épocas, según mi opinión, estaba acá en el Club Argentino de Ajedrez, una entidad centenaria que, bueno, que marca importante historia del ajedrez mundial, como el match Alekhine Capablanca, que había hecho mención anteriormente. Bueno, estaba desbordado el día del Club de Ajedrez porque todos los aficionados no solamente querían jugar dicho torneo, que jugaba el campeón mundial, sino que también querían ver la partida de él ronda tras ronda. Había un desborde de gente increíble para el lugar. Les decía que Kasparov había venido a jugar contra el equipo olímpico argentino, encuentro que se desarrollaba en la Bolsa de Comercio, y en simultáneas jugaba con los 6 mejores jugadores de Argentina, y jugaron partido y revancha. Creo que en cada uno de los eventos un jugador argentino logró derrotarlo. En el primero de ellos recuerdo que fue Pablo Zarnicki, el 6 veces campeón argentino, un rival generacional mío, donde él tenía un score bastante favorable en posiciones que eran muy complicadas, pero que siempre terminaba torciendo el brazo a su favor. Había algunas tablas entre nosotros, pero una ganada por mí, pero como 6 veces me había ganado el ex campeón argentino Pablo Riccardi. Y bueno, en ese evento de Kasparov,
al llegar a la tercera ronda, él se negó a continuar por el desborde que había sobre su mesa, que no podía jugar de un modo profesional, entonces decidió, con los directivos del club argentino de entonces, creo que el presidente era el señor Yebra, y entonces decidieron llevarlo a la biblioteca del club, los que tenían 3 jugadas y 3 ganadas. Yo creo haber perdido en la tercera ronda con el que compartió el primer lugar del Mundial Juvenil con Pablo Sarnicki, un representante israelí, ahora gran maestro. Bueno, me ganó la tercera ronda. Y entonces no fui uno de los que jugó con Kasparov. Quedé 2 horas y media en esa noche en los sillones del club charlando con algunos colegas, y ese día fue cuando conocí a mi ex mujer, la madre de mi hija, que estaba en el club argentino, charlando junto con una amiga, con un maestro internacional, Guillermo Llanos, amigo desde mis inicios del ajedrez. Entonces me presentaron y en un momento mi ex mujer hizo un comentario como que era parecido yo a Omar Sharif, y yo le dije, bueno, salíme a vender por los barrios y vamos de socios. Y luego a partir de ese evento la seguí viendo, y bueno, finalmente nació mi hija, así que la llegada de Kasparov a Argentina fue un hecho importante en mi vida personal. Hubo un antes y un después de ese día, ya que de ahí vino el nacimiento de mi hija Constanza Garbarino. Entonces, bueno, eso marcó un tema de la llegada de Kasparov a Argentina, y el segundo evento fue a los pocos días, de esto habrá sido 7 días después, en la ciudad de Mar del Plata, se hizo otro torneo de las mismas características, en donde ahí también concurrí, y en la tercera ronda justamente me tocó jugar con Garry Kasparov llevando yo en blancas. Esa partida yo la tengo filmada, en poco tiempo veré de mostrárselas, porque estuvo grabada, y después de la partida él me hizo un elogio como que yo había jugado más o menos, so, había dicho en inglés, y para mí fue un gran elogio, porque en otra partida, jugando con Marcelo Tempone, que él lo conocía del Mundial Juvenil, le había dicho que había estado muy mal en la partida, que había jugado muy mal. O sea, Garry Kasparov tiene una autoestima muy particular y te dice las cosas directas, o sea, sin ningún tipo de anestesia. Si jugaste más o menos, jugaste más o menos. Si jugaste muy bien, muy bien. Entonces, bueno, esa fue la primera forma de estar de alguna manera con Garry Kasparov. La segunda vez que estuve de alguna manera cerca de Garry Kasparov, quería terminar la situación diciendo que en ese torneo quedé en 5º puesto, lo cual fue un gran torneo, ya que ganó el torneo Garry Kasparov, segundo Miguel Ángel Quinteros, que fue campeón argentino y quizás el mejor jugador de esa época. Tercer puesto era Pablo Riccardi, que ya lo nombré, 6 veces campeón argentino. Cuarto, Hugo Spangenberg, que fue mi alumno más importante, que llegó a ser gran maestro y campeón argentino a los 18 años, y yo quedé en 5º lugar, lo cual fue una actuación muy importante. La segunda vez que lo vi a Garry Kasparov fue en un evento que se realizó harán unos 8 años atrás aproximadamente, en la ciudad de La Plata, en la gobernación, creo recordar, de Daniel Scioli. Serán entre 6 y 8 años atrás. Y ahí era, digamos, lo habían llevado a Garry Kasparov, que entonces el coordinador de los Juegos Bonaerenses, que creo que lo sigue siendo en el día de hoy, el señor Martínez, me dice a mí, me selecciona para comentar una partida junto a muchas escuelas municipales que iban a estar presentes con la llegada del ex campeón mundial a la gobernación de La Plata, y yo tenía que comentar una partida que yo eligiera de este hombre, de esta eminencia mundial del ajedrez, y que justo en el momento que él haga el ingreso al recinto, yo parara de comentar la partida y se lo aplaudiría, y entonces él vería mi última parte del comentario de esa partida, y luego se volvería a aplaudir, y él empezaría a hacer
como una pequeña conferencia donde iba a firmar luego en autógrafos a los concurrentes, iba a hablar un poco de el ajedrez en la Federación Internacional de Ajedrez, que él se postulaba como presidente de la Federación Internacional. Bueno, era un poco así el motivo de la visita de Kasparov, y entonces yo estaba nervioso en ese momento, porque yo digamos, no me pone nervioso ser orador, pero sí me ponía nervioso en particular porque era como si entrara, no sé, para un músico Beethoven o Mozart, me imagino yo. No es cualquiera, sino es el mejor de todos los tiempos. Y entonces imagínense comentando una partida del mejor de todos los tiempos y yo haciendo un comentario con que él no podía estar de acuerdo. Entonces me sentí un poco presionado. De cualquier manera, yo terminé de hacer el comentario de la partida y él apareció en el recinto posterior a la misma, unos 10 minutos. Así que no fue como el protocolo lo anunciaba, porque creo que él todavía no estaba disponible para ingresar al recinto de este lugar de la gobernación. Bueno, esos son algunos acontecimientos y algunas anécdotas que quiero ir comentándoles con, digamos, de cosas. Empezamos con el ajedrez viviente, luego, bueno, el mejor jugador de todas las épocas, y así ir comentando diversas anécdotas que he tenido. Bueno, podemos incorporar algunas anécdotas más. Por ejemplo, mi alumno más famoso. Mi alumno más famoso consistió en el señor Daniel Haddad, el cual le he dado clases en su empresa, y bueno, en su radio, Radio 10 y en C5N, en el multimedio que por entonces él tenía por el año 2008. Me acuerdo que el primer día que yo llegué a su oficina, él me dijo que él no admiraba ni a los políticos ni a los economistas, sino que admiraba a los grandes jugadores de ajedrez, porque él había intentado desde muy chico tratar de jugar y no había alcanzado nunca un nivel importante, a pesar de haber tomado clases. Y bueno, yo recuerdo de esa época que al principio teníamos clases convencionales y posteriormente yo le mostraba muchos de los repertorios de aperturas y él jugaba a través de las páginas que están por internet. Y entonces íbamos mencionando, fíjate la casilla débil, fíjate tal debilidad, y él trataba de ir acertando las jugadas en un ritmo de juego 3 minutos cada uno, por ejemplo. Y él tenía 8 plasmas alrededor de su estudio de grabación, y mientras tenía la clase conmigo le daba instrucciones a periodistas famosos como González Oro o el mismo Feynman. Él le daba indicaciones mientras tenía la clase de ajedrez conmigo y la partida por ahí la ganábamos, y yo le decía, pero qué inteligente que sos, Daniel, que estás al mismo tiempo jugando una partida de ajedrez por internet y dándole instrucciones a tus periodistas. Y bueno, pero con Garbarino es muy fácil. Tenía un elogio conmigo importante por esos momentos, y bueno, también le daba clases a sus 2 hijos menores, a Mateo Haddad y a Felicitas Haddad, el cual yo iba a su casa y a su country, y bueno, fue un momento interesante para ver cómo es desde adentro un mundo televisivo. He estado en las fiestas de fin de año, y por entonces yo tenía la siguiente situación. Acá en San Isidro, dentro del trabajo social que desarrollábamos, yo iba a una villa de emergencia que hoy seguimos dando clases ahí en el barrio El Sauce. Yo venía de ver a Daniel Haddad en el mundo televisivo y luego me cambiaba, iba de traje, me ponía un jean gastado y iba a este barrio carenciado aquí de San Isidro, y bueno, y hacíamos una acción social en el lugar para los chicos que iban a merendar a la tarde, iban a la biblioteca y ahí, bueno, le daban apoyo escolar, le daban ajedrez y le daban de merendar. Entonces eran las 2 caras de la moneda, y bueno, y yo desarrollaba todo tipo de labor. Iba de un extremo al otro y bueno, seguía siendo la misma persona. Me podía sentir cómodo en mis 2 funciones. Así que bueno, ese tipo de experiencias
creo que me han enriquecido. Después, bueno, otros eventos también trascendentes fueron en un momento que organicé la fiesta del ajedrez en el Congreso de la Nación. En ese caso, bueno, también tenía que ver el vicepresidente Daniel Scioli, que es un aficionado al ajedrez importante. Tal es así que, bueno, Haddad jugaba al ajedrez con Scioli y había una rivalidad entre ellos. Y en ese momento fue anterior al tema de Haddad, yo creo que eran 2005, algo así. Vino un alumno, la madre de un alumno que era del gremio UPCN y querían organizar un evento en el Congreso, pero como el profesor de entonces de Scioli había pedido algún dinero para organizar, yo en ese caso no tenía un interés de índole económico, sino que me parecía interesante poder hacerlo, el evento, y se iba a reconocer a la Escuela Municipal San Isidro como la escuela más antigua, y a mí me pareció muy bueno recibir ese premio como coordinador de la Escuela Municipal de Ajedrez. Sí me habían dicho que me iban a comprar 2 o 3 libros de mi autoría para uno quedárselo el doctor Scioli y otros o el señor Scioli y otros 2 para regalar no sé a quién, no recuerdo a quién. Entonces el evento finalmente fue coorganizado junto, una vez que yo me había puesto en campaña para hacerlo, con la gente del Club de Ajedrez Villa Martelli, cuyo presidente hoy es el presidente de la Federación Argentina. Ellos invitaron gente, yo invité gente, y finalmente, ante mi sorpresa, me hicieron un premio a mi trayectoria ajedrecística, junto al gran maestro Héctor Rossetto, junto al gran maestro, creo, Slipak, y el profesor del Castillo, que era el profesor de entonces de Daniel Scioli. Entonces ese también fue un evento recordado de los que organicé, digamos, de alguna manera. Y la Escuela Municipal San Isidro también recibió ese premio por ser la más antigua de la provincia de Buenos Aires, y bueno, fue todo un orgullo de haber estado también en ese lugar, ¿no? Después, bueno, organicé alguna cuestión con respecto a, que eso también voy a ver si lo puedo traer, porque se cumplían 100 años del match, de Alekhine y Capablanca. No eran 100 años, eran 80 años. Entonces la embajada rusa había hecho un evento y me hicieron participar de modo gratuito, pero luego participé del programa, justamente que quedó grabado y plasmado esto, de un programa que salía en el cable de Nuevos Horizontes de las embajadas, de las diversas embajadas. Cuando llegó Rusia hicimos este evento y yo participé de esa charla del 80 aniversario del match Alekhine Capablanca en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, siempre es interesante comentar cosas relacionadas a la historia del ajedrez. Y justamente en ese programa recuerdo haberle hecho una nota a Anton Kovalyov, que era un chico ucraniano, pero de padre ruso, que vivía por entonces en Buenos Aires, era un juvenil de gran futuro. Y me acuerdo que le hice una de las preguntas, que me pareció muy exagerada su respuesta, hasta dónde quería llegar con respecto a su nivel ajedrecístico. Y esto pasó hace unos 12 años, 11 años atrás. Él tenía 14, hoy oscilará entre los 25 años aproximadamente. No tenía título internacional, yo había acabado de jugar una partida con él, le había ganado, y un año después de esa nota volví a jugar en una semifinal de un campeonato argentino de mayores. Creo que fue uno de los últimos años que jugué el campeonato argentino, y bueno, me toca jugar la partida de la última ronda con él. El que ganaba era uno de los finalistas, y me tocó empatar la partida, y yo me quedé bastante enojado por no haber podido ganar, porque íbamos a los polvorines todas las noches, durante 9 noches, y
pasabas a la final del Argentino. No lo logró ni él ni yo. Bueno, él decía en la nota que quería llegar a ser campeón mundial. A mí me había parecido exagerado sus dichos, pero miren, jugó, creo que la última etapa de los play-off del campeonato mundial, y él llegó a pasar las primeras 2 o 3 etapas. En una de ellas le ganó al ex campeón mundial Wismanata Nanan, que fue campeón mundial durante muchos años, y quedó eliminado, pero sin haber jugado, porque se ve que había sido advertido que él tenía que ir con saco o con corbatos, simplemente con saco y una camisa al recinto de juego, y fue descalificado porque se presentó de zapatillas y una remera, y no fue dejado jugar, y bueno, eso creó un cierto clima de temas bueno, que había opiniones diversas, que si se tenía que cumplir el protocolo o si se tenía que ser estricto con las normas. Y bueno, él fue descalificado. No sé si él ha hecho alguna acción jurídica, pero él hablaba de ser campeón mundial. Es una pena que no pudo tratar de seguir mostrando si hubiera podido llegar hasta las finales del campeonato mundial, de donde salía el desafiante para jugar con Carlsen. O sea que los dichos por entonces de Anton Kovalyov no estaban tan alejados de la realidad. Bueno, vamos a seguir comentando anécdotas en el transcurso de los programas de las diversas situaciones que me han tocado vivir a lo largo de mi trayectoria ajedrecística, que tienen que ver con personajes los personajes nacionales a nivel de todos los niveles. Bueno, antes de terminar podría comentarle una más, a ver que ahora me vino a la cabeza y que es interesante, antes de terminar con este bloque, que fue justamente que mi llegada de mi trabajo al Jockey Club de la ciudad de Buenos Aires. Había tenido el señor Hernán Huargo, que era delegado por entonces del club, por ese entonces, tomó en vista todos los videos que se habían desarrollado en YouTube de los maestros internacionales argentinos para buscar el reemplazante del maestro Rubinetti, que fue profesor del jockey durante 30 años. Se tomó el trabajo de ver todos los videos y justamente le gustó mucho el video que presenté en el último programa relacionado con la defensa Grunfeld. Y él había tomado, digamos, no sé, lo que opinaba la gente del ambiente de ajedrez, y a sus oídos habían llegado 3 nombres, entre los que me encontraba yo. Finalmente, ese video fue decisivo para que yo sea el elegido, y un par de cosas más que él me comentó en privado, y entonces yo tuve una presentación en el Jockey de la avenida Alvear, en el centro de la ciudad, y sabía que yo tenía que hacer un programa para enseñanza de los niveles inicial y avanzado. Inicial, intermedio y avanzado. Hice un programa relacionado con los libros que tengo escritos. En ese momento tenía 6 libros, hoy tengo 7. Y entonces en una pantalla gigante se colocó todo ese programa de enseñanza que yo iba a efectuar martes y jueves, ya que los lunes y miércoles había torneos en donde todavía seguían llevados a cabo por el maestro de la sala de entonces, Jorge Rubinetti, 3 veces campeón argentino y un jugador de mucho reconocimiento. Entonces, tenía preparado unas palabras de que me sentía honrado de haber sido elegido para tal puesto, y entonces, ante mi sorpresa, entre los concurrentes a la sala se encontraba el expresidente, el señor de la Rúa. Y entonces, al finalizar mi corta oratoria, agradeciendo a los presentes por haber sido seleccionado, me dirijo a tal semejante persona que me estaba escuchando, expresidente de la Argentina. Entonces le digo: ¿cómo le va, señor presidente? ¿Cómo le va, doctor? Un gusto verlo por acá. Y muchas gracias por haber declarado al Club Argentino de Ajedrez como edificio ilustre de la ciudad, por ser el club que me vio nacer. Sí, me comenta él que desde muy pequeño él jugaba con su padre, pero no había podido trasladar ese cariño por el ajedrez a su hijo.
pero que él seguía siendo todavía un aficionado al ajedrez. Y bueno, esa fue la primera vez que lo vi al doctor de la Rúa. La segunda vez fue a los pocos días, llegué a un torneo que se llama Torneo de Amigos, en donde participan socios del Jockey Club y amigos que generalmente provienen del Club River, de la Bolsa de Comercio y de la Universidad del Salvador. Y estaba jugando el torneo el señor de la Rúa, el doctor de la Rúa, y me decía que no estaba bien en el torneo, que él realmente quería ver si podía comprar alguno de mis libros para poder mejorar su nivel de juego. Y me pregunta dónde los tenía, y yo les comenté que en el auto, que estaba estacionado sobre la avenida Alvear. Y entonces yo le propuse que si quería los iba a buscar, y él me dijo que no, de ninguna manera, que al terminar de jugar, él me acompañaba hasta el auto. Y así fue, él me acompañó hasta el auto. Yo, ante semejante investidura de la persona interesada en comprar mis 2 primeros libros de iniciación, yo quise no cobrarle, pero él insistió en hacerlo y bueno, me pagó los 2 libros, que creo que incluso le tuve que dar un vuelto. Fue un poco exótica la anécdota, porque bueno, era algo que realmente no esperaba. Así que bueno, estas son las primeras anécdotas que les cuento del mundo del ajedrez, mezclando un poco todo, mezclando expresidentes, un vicepresidente, no sé, el mejor jugador de todas las épocas, el ajedrez viviente, los eventos que hice con relación al ajedrez viviente. Bueno, espero que les haya gustado y así cerramos este primer bloque. Bueno, vamos a ver una partida que jugué en la ciudad de San Juan de Puerto Rico contra el representante de República Dominicana, Sena de apellido. Yo iba con negras y tenía que ver con el estilo romántico que yo tenía por entonces, E4, E5, caballo F3, caballo C6. Mi rival juega alfil B5, que es la apertura española, y yo respondí con la jugada F5, que es la variante Schliemann, que es poco usual, tendiente a lograr conexión de columna y diagonal. ¿Cómo es esto? Bueno, después de D3, la jugada teórica principal es caballo C3. El jugada D3 se abre de este modo la columna F. Caballo F6 ataca al peón central y la jugada normal sería enroque para hacer una defensa indirecta del peón central, porque luego se recupera el peón de E5. Por lo tanto, él sale del camino más trillado y juega caballo C3. Esta era la Olimpiada Mundial Universitaria, se disputaba en San Juan de Puerto Rico y estábamos jugando República Dominicana contra Argentina. Yo juego alfil B4, clavando el caballo defensor del peón central, y él defiende el peón jugando dama D3, planificando ante un futuro enroque un posible dama C4 jaque con la intención de ganar alguna pieza en el momento oportuno. Entonces yo hago D6, no me apresuro a enrocar, y él hace enroque. Ahora el caballo clavado no está más y puede saltar a D5. Por eso alfil por C3 y dama por C3. Vean el detalle que se cambia el alfil de casillas negras y se colocan peones en casillas de ese color, con lo cual el alfil que corre por casillas blancas es un alfil bueno. En este momento se amenaza ganar un peón con alfil por C6 jaque, B por C6 y dama por C6. Por eso el negro evita con alfil D7 la pérdida del peón. El blanco con torre 1 defiende el peón central y enroque hacia el negro, teniendo una buena columna abierta. La coordinación que hablábamos de columna diagonal es más para las posiciones que el alfil termina en C5, en la variante de enroque, alfil C5, y donde conectaría con un alfil en C5, supóngase acá, con la columna abierta sobre el punto F2. En la partida el blanco da el jaque y retiré el rey a H8, pensando que si él ingresa con el caballo a G5, tenemos la jugada dama E8, evitando la entrada de F7. Él juega B4, y acá es una forma que yo recordaba justo al maestro Rubinetti, que hoy lo acabo de nombrar, que ha sido el reemplazante de él en el Jockey Club de la ciudad de Buenos Aires, en donde él en broma decía, cuando tu rival hace una jugada que no es correcta, hay que dejarlo expresar, y entonces yo vi que no tenía que jugar la jugada A6 y retiré
seguí mi plan jugando dama E8 para pasar la dama al flanco rey, y si él me tocaba el caballo me iba D8 y se reciclaría hacia el centro del tablero posteriormente. Él no siguió el plan, hacia alfil D2, incorporé la dama en H5 para tener, digamos, una mirada hacia el flanco del rey. Entonces ahí el blanco insiste con dama B3 la posible incursión a G5 con el caballo. ¿Qué decía? Si esto es así, llego a caballo D8, por ejemplo, caballo G5, caballo D8, seguido de H6, y el caballo tendría que regresar. Así que no me preocupé en evitar A6 y pasé al ataque con caballo G4, mirando un oportuno torre por caballo seguido de dama por peón jaque. Entonces, bueno, ahí es un momento crítico del juego. Él hace H3 y ahí tenía que pensar lo que yo llamaba toma de la debilidad táctica. Entonces la toma de debilidad táctica tenía que ver con la jugada caballo por F2. Iba a ver si servía y si no retiraba el caballo. Efectivamente hice caballo por F2, rey por F2 y vino la jugada caballo D4. La jugada caballo D4 porque está clavado el caballo de F3. Dama D3 y entonces ahí y miré mucho tiempo la jugada torre por caballo, para ser sincero, que no hice, porque después de jaque el rey podía terminar en E3. Yo veía esta posibilidad y que era todavía dudoso porque a lo sumo veía que podía haber un jaque perpetuo. Entonces lo que hice fue una jugada neutra, jugué dama H4 y el rey se fue también a E3. Si se iba para atrás transponía la variante que tenía pensado, que tenía que ver con torre por caballo, peón toma, dama jaque en G3. Si va a F1 recibe un mate con alfil H3, vean el caballo como controla la retirada en E2. Y si se iba el rey a H1, con caballo por F3 hay doble mate, mate en H2 y mate en H3. Bueno, todo eso era la situación que se veía en el momento de torre por caballo. Por eso terminé decidiendo jugar el jaque primero. Si hace G3 el caballo queda indefenso, se puede retirar la dama a F6 o mismo dama por peón y se amenaza el punto F3. Entonces él decide ir hacia arriba después de mucho pensar y todavía no he sacrificado el caballo. Entonces se hizo caballo por caballo, peón por caballo y ahí viene otro movimiento crítico, que fue el movimiento torre por peón. Todo este era mi estilo romántico de entonces, el previo a la llegada del dinámico posicional, que era lograr atacar como de lugar a un rey que está ahora desmantelado y si no resulta el ataque, él ganará por el material y si resulta, bueno, saldrá el rey crucificado. Entonces acá la jugada natural, que consistía en agregar una pieza en el ataque, podía llevar a acabarse el material, sobre todo si hace alfil por H3 ahora, el blanco pensaría en jugar dama por H3 y rey por F2, y quedaría la dama de ventaja pero por dos torres y dos alfiles. Entonces no era la jugada mejor el jugar torre F8, sino que la mejor jugada consistió en jugar dama por H3 jaque y solo traer la torre en el momento oportuno. Por ejemplo, rey F2, todavía no torre F8, sino dama H2 jaque. Es como que se acomoda al rey para luego sí darle el mate. Y si el rey se fuera a la casilla de 3, venía la jugada dama F4, rey G2, alfil G4, y el mate es inminente, ya que a lo sumo se tarda una jugada más para recibir un mate en el medio del tablero. Ese era mi estilo de juego por entonces, que tenía que ver con el juego romántico de la época de Morphy o de otros jugadores de la época, de los 1800, Andersen, y posteriormente creo que un fiel representante de esa modalidad era Miguel Tal por los años 50, 60. Era un jugador de estilo de juego romántico, jugando, qué sé yo, siempre sacrificios en la siciliana, o en el caso de Morphy jugando aperturas como la italiana, el gambito Evans o el gambito de Rey, que eran, digamos, proclives a ese tipo de juegos fuegos de artificio y juegos de mucha agresividad.
Bueno, espero que les haya gustado este tipo de partidas. Gracias. Bueno, otra partida que marcó mi juego romántico, una partida que jugué contra Roberto Servat, jugador de Santa Fe, que empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, y él jugó alfil C5, y por entonces varias veces, en una partida contra Pano, contra Cámpora, contra algún jugador de Mar del Plata, que estaba entre los mejores, de apellido Sosa por entonces, estoy hablando de la década del 80, también contra algún jugador de primera del club argentino, contra Escandel, del club de Villa Martelli, jugaba el movimiento en Roque en vez del C3, incluso contra Milos. Lo que pasa es que Milos evitó el duelo teórico, fue tablas la partida, jugando acá D6. Pero los que me jugaron caballo F6, a todos estos jugadores que había mencionado, en vez de la jugada D4, que se puede transponer a la apertura más lange, hacía el gambito Evans diferido, que es lo que tenía estudiado yo por entonces, la jugada B4. Incluso era muy loco, porque por ahí ya quedaba registrado en el Chessbase o en las bases de datos, y yo volvía a insistir igual, como que lo tenía mirado por mi cuenta y confiaba en mi fuerza táctica. Alfil por peón, todos me hacían eso, y la jugada D4. No C3 porque el alfil vuelve a E7, sino D4, y yo creo que la jugada que neutraliza es la jugada que me hizo Cámpora o Escandel. Con Escandel fue tablas la partida. Con Cámpora perdí con la jugada E por D4. D6 que me jugó Pano, perdón, no, Pano me jugó también caballo por E4. Como, en Roque jugó Pano. Y respondió a D por E, caballo G4. Ganó la partida tras quedar en algún problema en el medio juego. Servat hizo la jugada caballo por E4, que no es tan buena, D por E y enroque, porque está el caballo en el aire. Entonces la partida siguió alfil D5. Todo esto tenía un estudio en mi casa. Caballo C3, caballo por caballo y alfil por caballo, porque me basaba en esta pieza en el aire en mi estudio. Y todos esperarían torre B1 y después jugar, pero la jugada que yo tenía pensada era caballo G5. Para responder alfil por torre, con dama H5, amenaza mate, y si H6, caballo por F7. Si dama mueve, caballo por peón jaque, seguido de mate de caballo hacia atrás. Claro, entonces lo que pasa que caballo por, también puede jugar torre por, dama por. Entonces si rey H8, por ejemplo, puede venir un alfil G5, y si toma de peón hay un mate, y si toma de dama hay otro mate. Entonces veíamos que estaba lleno de situaciones de índole táctica para sacar provecho esta gran ventaja en el desarrollo de piezas. Entonces, esto era la jugada caballo G5. Y miraba conceptos relacionados a lo que yo llamo debilidad táctica: un ataque, una defensa cercano al rey, dos ataques, dos defensas. Todo esto vertido en el libro de estrategia y táctica, el maestro de ajedrez, que señalo en las primeras partidas del libro, y en la primera concretamente, que es esta, el tema de lo que es una debilidad táctica, lo que yo uso para calcular. Misma cantidad de ataques que defensa, se prueba la toma. Si no sirve la toma, recién ahí pensamos en la amenaza. Claro, si él hace H6, ahí practicamos la toma, uniendo el punto cercano al rey con la pieza en el aire. Vean, toma, 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 pieza en el aire, el alfil de C3 jaque y se come el alfil. Entonces ahí sacamos provecho de la doble situación. Si él defiende el F7, queda H7 y queda el alfil de C3. La segunda continuación, después de la toma de la habilidad táctica, es el ataque a la habilidad táctica y al mate. Y ahí gana una pieza, que es el alfil, ante la defensa del mate. Bueno, por eso la jugada que efectuó mi rival es la mejor, caballo por E5, defendiendo F7, a lo que yo jugué F4, atacando el caballo defensor. Cuando el caballo se retiró, dama H5 amenazó mate, H6, y ahí vino otra jugada de destrucción de la defensa. Caballo por F7, torre por F7,
alfil por F7, rey por F7 y F5, atacando el caballo defensor. Alfil por torre, se aferró la ventaja material y un doble jaque al tomar el caballo. El rey se trata de esconder tras la estructura de peones. Y ahí vemos que hay una clara desventaja material, hay una pieza y un peón de menos, pero el flanco dama del negro no está entrando en acción. Entonces, por eso se quitó el defensor y se amenazó mate con la jugada dama H7. El mate fue evitado. Entonces aquí volvemos a tener 2-2 sobre H7, 2-2 sobre F7 y 2-2 sobre F8. Si intentamos camino torre F7, él contragolpea con dama E1, torre F1, alfil de 4 jaque, y el que recibe mate es el rey blanco. Entonces era otra la fórmula para ganar, la que tiene que ver con los jaques y las jugadas obligadas. Por esa razón, el blanco termina sacrificando la torre, no es posible tomar de rey porque está la dama protegiendo en F8, se tomó con dama y el blanco terminó dando mate con la jugada dama H7. Entonces vemos cómo el tiempo ha derrotado al material en esta partida. Es una partida eminentemente romántica y una de las partidas más espectaculares que yo he jugado. Siempre recordamos cuando nos vemos con el campeón santafesino de muchos años, Roberto Servat, estas partidas. Él me ha ganado partidas, yo le he ganado otras. Es un score más o menos equilibrado. Es un jugador de actualmente 2.450 elo, está entre los primeros 15 o 20 de Argentina. O sea que han, digamos, sufrido mi estilo de juego, que era sumamente agresivo en la década del 80, del 70 y parte del 90. Después yo creo que una vez que volví de mi gira europea y ya he tenido una madurez mayor de mi juego y no lo he jugado, y también a través de la enseñanza he logrado sistematizar más un estilo dinámico posicional, no jugar al todo o nada, sino también siempre hay posibilidades para mostrar tus dotes combinatorias y tácticas en momentos de la partida después de un tratamiento posicional adecuado para tener la táctica como una herramienta complementaria a la estrategia. O sea, todos son recursos importantes a la hora de jugar una buena partida de ajedrez. La táctica, la estrategia, el conocimiento técnico del medio juego y de los finales. Bueno, son todas facetas que no están desdobladas, sino son un cúmulo de cosas científicas que están al servicio de la creatividad. O sea, es tan importante una cosa como la otra. Es como decir, no sé, es tan importante la jugada de pizarrón como la jugada fabricada en el momento, el ingenio. O sea, son el trabajo y el esfuerzo, de alguna manera. Bueno, espero que les haya gustado las partidas que vimos hoy y las anécdotas que he comentado en el programa. Bueno, así terminamos el programa 21.